Adicionalmente a esto, hay magnitudes que son adimensionales. El prefijo a significa sin. Adimensional es que no tienen dimensión, o sea que no tienen longitud, masa, tiempo ni ninguna otra característica en su interior, son simplemente números. Muchas veces los vemos en las fórmulas. Por ejemplo, hay muchas fórmulas que tienen magnitudes adimensionales. Por ejemplo, la energía cinética, la fórmula es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, y bueno, obviamente este 1/2 es un factor adimensional, o sea, no tiene unidad. Así que bueno, es bastante común ver estos factores adimensionales en la física. También son adimensionales magnitudes relativas, o sea, cuando se habla de densidad relativa, peso específico relativo. Vamos a ver qué es eso. Cuanto a la densidad relativa, nosotros vamos a llamar a la densidad con la letra griega ρ. La densidad de una sustancia es el cociente entre la masa dividido el volumen de la misma, ¿cierto? Y cuando se habla de densidad relativa, generalmente se toma como referencia a un determinado elemento, que a menudo es el agua. Entonces la densidad relativa de una sustancia es el cociente entre la densidad de esa sustancia dividida la densidad tomada como referencia, que es la densidad del agua. Entonces, por lo tanto, es evidente que aunque la unidad de la densidad existe, porque no es adimensional la densidad, tenemos por ejemplo kilogramo masa por metro cúbico, por ejemplo, en el sistema internacional, la densidad del agua también tiene la misma unidad, kilogramo masa por metro cúbico. Por lo tanto, en este tipo de magnitudes relativas, el número final es un adimensional, o sea que la densidad relativa de una sustancia termina siendo un número sin unidad. Por ejemplo, 2,7 para el aluminio, que indica que la densidad del aluminio es 2,7 veces mayor que la densidad del agua. Entonces, si la densidad relativa del aluminio es 2,7, estamos diciendo que eso es igual a ¿qué? A la densidad del aluminio, la densidad absoluta, digamos, sobre la densidad del agua, que es tomada como referencia. Si eso vale 2,7, de aquí se desprende, evidentemente, que la densidad del aluminio es 2,7 veces la densidad del agua, que obviamente está dividiendo y pasa multiplicando. Entonces, finalmente, la densidad relativa de una sustancia termina siendo un número adimensional. Pasa lo mismo con el peso específico relativo. El peso específico relativo se toma como el peso específico de la sustancia sobre el peso específico del agua. Ya vamos a ver más adelante que cuando hablemos de peso específico, vamos a hablar directamente de una magnitud que equivale al peso sobre el volumen de una determinada sustancia. Eso es el peso específico de una sustancia. Y entonces vamos a ver que si bien el peso específico tiene su unidad, obviamente, porque si el peso específico estamos diciendo que es un peso sobre un volumen, obviamente en el sistema internacional se mediría en newton sobre metro cúbico. Pero otra vez, al dividir entre sí dos pesos específicos, terminaría dando una magnitud adimensional. También es adimensional el índice de refracción. Esta es una magnitud que se utiliza en óptica. El índice de refracción de una sustancia, que se lo designa con la letra n, es el cociente para una sustancia transparente entre la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz en esa sustancia en particular. Se puede comprobar que la luz no viaja a la misma velocidad en el vacío que en el aire atmosférico, que en el agua, en el vidrio o determinados tipos de vidrio, de cristales. En cada uno lo hace a distinta velocidad. Entonces, siempre la más alta de todas las velocidades es la de la luz en el vacío, que siempre en física se representa con la letra C y que equivale a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. O sea, sería equivalente a 300 millones de metros por segundo. Bueno, en este caso es algo parecido. También es una magnitud adimensional, el índice de refracción. ¿Por qué razón es una magnitud adimensional? Bueno, nos damos cuenta. Una velocidad se mide en metro por segundo, dividido otra velocidad que también se mide en metro por segundo, da como resultado una magnitud adimensional, o sea, sin unidad. Así que bueno, todas esas son características de las magnitudes adimensionales.